Hoy es 12 de noviembre de 2024 y es martes. En negocios, varias cositas esta semana, bastante movida. Por un lado, Waymo, la empresa de conducción autónoma de Alphabet, el propietario de Google, le han pasado dos cosas esta semana. Por un lado, ha presentado datos de cómo le va el negocio de robotaxis en las ciudades en las que está, y los datos que ha presentado es que tiene un 50% más de viajes pagados con respecto a hace 2 meses, que es una subida obviamente muy grande. 50% en 2 meses, pocos negocios, prácticamente ninguno hay que crezcan a esa velocidad, aunque obviamente aquí también estamos viendo el efecto de cuando tienes una base muy pequeña, pues los incrementos porcentuales es más fácil que sean grandes. La cifra en sí, no el porcentaje, es la cifra que han presentado ellos, es que cada semana hacen 150.000 viajes pagados, viajes convencionales, lo que sería un servicio de taxi normal. Y además esta semana la otra cosa que le ha pasado a Waymo es que ha recibido una nueva inversión de capital que lleva la valoración de la empresa a 45.000 millones de dólares, y Waymo ha anunciado que esta nueva ronda de financiación es básicamente para conseguir recursos que le permitan seguir expandiendo el servicio a nuevas ciudades. O sea que de momento parece que no le va mal ni el negocio ni las perspectivas. Esta semana se ha presentado un estudio de la Universidad de Wharton en el que entrevistaban a 800, cito textualmente, senior business leaders que estuvieran trabajando a tiempo completo en organizaciones grandes. Por grandes entendemos más de 1.000 empleados. Y el estudio, la encuesta, era para medir el uso de la inteligencia artificial en el trabajo. O sea, no si estos senior business leaders usaban en su casa o para entretenerse la inteligencia artificial, sino si la estaban utilizando en su trabajo. Y en concreto, la medida base era si lo estaban utilizando como mínimo una vez a la semana. Bien, pues la cifra, el año pasado, ya se había hecho esta misma encuesta, y la cifra del año pasado era que el 37% de esos senior business leaders utilizaban la inteligencia artificial como mínimo una vez a la semana. Bueno, pues este año ha subido del 37 al 73. O sea, se ha duplicado el número de senior business leaders que utilizan inteligencia artificial, repito, para uso profesional en el trabajo como mínimo una vez a la semana. Y otra cosa que se ve en la encuesta es que el uso ya es muy transversal, utilizando esta palabra de moda, en el sentido de que ya se ve un uso muy alto en todos los departamentos. Hace un año esto estaba restringido básicamente a los departamentos técnicos, los departamentos de sistemas, quizá de ingeniería, pero sobre todo de sistemas, informática, IT. Y lo que vemos en la encuesta de este año es que esto ya se ha extendido a todos los departamentos. Es más, el departamento que más uso hace de la inteligencia artificial generativa a día de hoy es el departamento de compras y procurement, que tiene un uso de inteligencia artificial del 94%. Insisto, entre esas empresas de más de 1.000 empleados que se han incluido en el estudio. Pero, como digo, aunque compras procurement está en el 94%, vemos la mayoría de los departamentos están por encima del 70%, digamos alrededor del 75%. Ahí tenemos departamentos como recursos humanos, IT, finanzas, ingeniería, el departamento legal e incluso el departamento más bajo en uso de inteligencia artificial, que es el departamento de operaciones, está por encima del 50%. O sea que, repito, como comparación, el año pasado la media era un 37%. Este año la media es un 73% y todos los departamentos están por encima del 50%. Así que un salto espectacular. OpenAI ha presentado también esta semana algunos numeritos financieros y resulta, iba a decir para sorpresa de todos, no sé si de todos, pero desde luego para mi sorpresa, que el 75% de sus ingresos provienen de las suscripciones de usuarios particulares y no de el uso de APIs y el uso corporativo, que es donde yo pensaba que OpenAI tenía la mayor parte de sus ingresos. No por nada, es decir, no es que hubiera datos que me hicieran pensar eso, sino por pura lógica. El negocio que ofrece OpenAI a día de hoy, yo creo que debería de ser especialmente atractivo para empresas y para uso, vamos a decir, intensivo a través de la API. Me sorprende mucho que el 75% de su negocio venga de gente que está con su ordenador iba a decir en su casa, pero viendo los datos que os daba antes del estudio de la Universidad de Wharton, muchos en su casa y otros muchos en su trabajo, pero me sorprende que el uso de pago de OpenAI sea fundamentalmente de usuarios particulares. Insisto, aunque es muy probable que parte de ese uso lo estén haciendo en el trabajo, pero aún así.
Y esta semana me he enterado de que existe una empresa que se llama Physical Intelligence y es una empresa de robótica. Me he enterado, entre otras cosas, porque acaban de conseguir $400 millones de financiación de Jeff Bezos y OpenAI, entre otros, pero principalmente de estos dos, lo que pone a la empresa en una valoración de $2.000 millones. Y aparte de la pasta, que esto, tal como está el tema de inteligencia artificial, tampoco es muchas veces una noticia que una empresa levante unos cuantos cientos de millones de dólares incluso. Lo interesante de esta empresa, cuando he mirado lo que hacen, es que está intentando construir, lo está intentando y deduzco que no le va mal si le han puesto OpenAI y Jeff Bezos $400 millones. Está intentando construir, digo, un modelo fundacional para robots, para usar en robots. Igual que tenemos modelos fundacionales para inteligencia artificial generativa, pues los sospechosos habituales, ChatGPT, Claude, Llama, esos son modelos fundacionales. Está intentando hacer lo mismo, pero para robótica. A su modelo lo llaman Pi 0, escrito Pi como la letra griega, y el 0 no al lado, sino como subíndice. Se le haría más bien Pi sub 0, pero igual lo leen Pi 0, esto ya habría que preguntarles a ellos, que son los que lo han pensado. Ese modelo fundacional, que está basado, lo construyen a partir de un modelo de un VLM, de un Vision Language Model, lo que intentan es que sea capaz de entrenarse con inputs, con datasets procedentes de todas las diferentes fuentes de las que puede recibir inputs un robot, y por lo tanto de todos los tipos de robots que puedan existir, desde brazos robóticos separados, robots con dos brazos, robots que se desplazan, robots antropomórficos. Es decir, que no haya que entrenar a cada robot en función de cómo es el robot y del input que recibe, sino que entiendo que la idea es tener un modelo que permita que, independientemente del tipo de robot y por lo tanto independientemente del tipo de input con el que trabaje, ese modelo se pueda usar en ese robot para entrenar a ese robot y para que después obviamente el robot use el modelo fundacional ya entrenado. Esto atacaría dos problemas que hay a día de hoy, o dos áreas de mejora que hay a día de hoy con la robótica. Uno es, creo que ya lo conté la semana pasada, el problema de que en determinados tipos de inputs los datasets que se pueden conseguir a día de hoy son pequeños, por lo tanto no dan mucho juego para entrenar. Si puedes juntar todos los tipos de inputs, automáticamente construyes datasets mucho más grandes. Y segundo, en cuanto al output, también si entrenas a un robot con muchos tipos de inputs diferentes a la vez, es más probable que de ahí emerjan comportamientos, insisto, en el output, mucho más complejos también. Es decir, que el robot pueda coordinar movimientos de brazos, movimientos de piernas, movimientos de articulaciones, todo a la vez, al haberse entrenado también con inputs combinados de todo ese tipo de movimientos. T-Mobile, la empresa de telecomunicaciones, ha contratado a OpenAI para que le desarrolle un bot de Customer Service y no sé si solamente por esto o por alguna cosa más, han cerrado un acuerdo con OpenAI por valor de $100 millones. Es decir, T-Mobile le paga a OpenAI $100 millones. A este tipo de acuerdos es al que me refería antes cuando yo decía que daba por hecho, y ahora veo que todavía no es así, que OpenAI estaba cerrando acuerdos de este tipo de magnitud con más empresas. Si esto parece que no es así, aunque, mira, casualidades de la vida, la misma semana en la que presentan que el 75% de sus ingresos le vienen de particulares, pues resulta que cierra un contrato de $100 millones con T-Mobile para desarrollar un bot de Customer Service. Ya en las últimas semanas ya he visto varias veces, y las he comentado aquí, noticias sobre cómo se está metiendo la inteligencia artificial generativa en el área de Customer Service. Este es un caso más. Aquí lo que OpenAI y T-Mobile han dicho que van a intentar es empezar a explorar cómo incorporar memoria a un modelo de lenguaje. Memoria no del training dataset, sino memoria de las interacciones, porque claro, la idea sería que si este bot va a tratar con clientes, pues obviamente, como pasaría con un humano, la idea es que cada vez que trata con un cliente no empiece de cero. Por ejemplo, si un cliente le llama para hacer seguimiento de una incidencia, pues que el bot de Customer Service tenga acceso a la incidencia completa y a otro tipo de interacciones que haya tenido el cliente, para que en un momento dado, como pasaría con los agentes de Customer Service humano, pues le pueda hacer, imagínate, un descuento en el caso de que la incidencia se esté alargando más de lo debido, que le pueda hacer una compensación en la factura, e incluso que le pueda suspender la facturación hasta que se resuelva la incidencia. Todo ese tipo de casuísticas que aparecen
en el área de Customer Service. Y para terminar con negocios, Nvidia ya es la empresa más grande del mundo. Creo que en algún momento en el pasado llegó a serlo, pero puntualmente, o sea, en un momento de una sesión de bolsa estuvo temporalmente por encima de Apple, pero no consiguió mantenerse. Bueno, pues esta es la primera semana en la que Nvidia se ha establecido como la empresa más grande del mundo. Alcanzó, creo que el martes o el miércoles de la semana pasada, 3,43 trillones americanos de dólares, o sea, 3.430.000 millones de dólares europeos, mientras que Apple, recuerdo por acortar, acabo de decir que Nvidia estaba en 3,43, Apple está en 3,38. Es decir, que en ese momento había una diferencia de unos 50.000 millones de dólares ya de capitalización bursátil entre uno y otro. Así que, bueno, una noticia más buena para Nvidia, que lleva un par de años que yo creo que no han tenido ni una noticia mala. La peor noticia que han tenido es que se les estropeó una máquina de café en la tercera planta. Aparte de eso, todo lo que le ha pasado ha sido bueno. Vamos con las noticias de desarrollo. La primera, que ya sabéis, siempre es nuevos modelos y versiones. Esta semana ha habido un montón de modelos nuevos, pero son mejoras incrementales, cambios de versión. Me quedo únicamente con una de las noticias de nuevos modelos y versiones, que es que los de New Research, lo pronuncio con este acento francés porque New es como nosotros en francés, no sé si son franceses, sinceramente, ahora si me preguntáis, supongo que sí con este nombre. El caso es que los de New, que presentan, digamos, dentro de su portfolio, lo que tienen es el famoso modelo Hermès, y es famoso porque es un modelo, lo que ellos llaman unrestricted, que podríamos traducir mejor o igual de una manera más explícita como no censurado. Ya sabéis que todos los grandes modelos, los OpenAI, Claudes, Llamas de la vida, están muy censurados, no solamente a veces incluso a partir del propio training por los datasets que se usan, pero sobre todo en el fine-tuning y ya sobre todo en el alignment, que el alignment es específicamente para censurarlos. Bueno, pues los de New Research lo que hacen con Hermès es quitarle ese alignment y asegurarse de que en el proceso no hay ningún tipo de restricción, por eso se llama unrestricted, o de censura. Esta semana lo que han presentado es la versión 3 de Hermès en la variante de 70 billones americanos de parámetros. Y según ellos, recordad lo que lo dice el que lo vende, mejora a Llama 3.1, especialmente en razonamiento y creatividad, y para aquellos de vosotros que queráis probarlo, han puesto una web como la de ChatGPT, la de Claude y todos los demás, en la que se puede utilizar el chatbot, hablar con él y que cada uno saque sus propias conclusiones. Os pongo en las notas del podcast la dirección del chatbot, pero ya os adelanto que es hermes.nous, escrito nosotros en francés, newsresearch.com. Insisto, lo dejo escrito en las notas. Esta semana ya hemos visto antes que Waymo ha estado muy activo, pues resulta que también ha estado muy activo en la parte de desarrollo, porque han publicado un paper donde presentan un nuevo sistema que están probando en sus coches autónomos, y resulta que ese sistema está basado en Gemini, entrenando obviamente al LLM específicamente para conducción autónoma. Este sistema ellos lo llaman EMMA, que es un acrónimo de End-to-End Multimodal Model for Autonomous Driving todo junto para que así quede bien EMMA. Pues este sistema lo que hace es usar a Gemini, usar un LLM en el que los inputs son todas las señales que reciben los sensores del coche, principalmente las cámaras, los lidars, toda la parafernalia que llevan los Waymos, y como output lo que da el modelo es la trayectoria que debe seguir un vehículo. El paper en sí es, en fin, muy específico y no tiene grandes aprendizajes, pero lo traigo a las noticias porque, una vez más, es increíble el poder que tiene la arquitectura de Transformers. Es decir, en cuanto consigues convertir lo que sea a tokens, la arquitectura que se está demostrando más potente siempre es la de Transformers. Cualquier cosa tokenizable, a día de hoy parece que no hay nada que supere a los Transformers trabajando con tokens para hacer predicciones. Y como digo, llevar Gemini, que es un modelo de lenguaje, a que conduzca un Waymo, yo creo que da una imagen muy gráfica de la capacidad que tiene la arquitectura de Transformers para hacer predicciones de lo que sea, siempre que seas capaz de tokenizar el input que le metas al sistema. Microsoft ha presentado esta semana, y además lo ha presentado como open source, un framework para crear
multiagentes, un framework al que ha llamado Magentic One. Bien, vamos a destripar un poquito esta noticia porque tiene cierta chicha, sobre todo porque esto de los multiagentes es algo que cada vez estoy viendo más por ahí, de momento en fases muy tempranas, más prototipos que otra cosa, pero tiene pinta de que esto va a ser una de las grandes líneas de crecimiento en los próximos meses, por lo menos. Ya he hablado aquí alguna vez del concepto de agente. Un agente en inteligencia artificial es simplemente un sistema que, recibiendo un objetivo, es capaz de elaborar un plan para conseguir ese objetivo y ejecutar ese plan, y por lo tanto conseguir el objetivo. ¿Qué es entonces un multiagente? Pues es una combinación de agentes individuales que trabajan para conseguir un objetivo común fijado por el multiagente. Podríamos hacer la analogía de cuando programamos y estructuramos un programa en funciones o en procedimientos o en como lo queráis llamar según el tipo de lenguaje que uséis. No es una analogía muy fiel porque en programación estructuramos el programa básicamente por una cuestión de uso, para que sea más fácil de leer, más fácil de mantener para nosotros los humanos, pero en principio en un programa no pasaría nada por ponerlo todo, y de hecho mucha gente lo hace así cuando no se quiere liar, ponerlo todo en plan churro y no dividirlo ni estructurarlo en funciones ni en subfunciones. En el caso de los agentes, la idea de tener un multiagente que esté dividido en agentes individuales no es tanto por una cuestión de elegancia o de mantenimiento, sino porque ya es suficientemente difícil conseguir que un agente haga una tarea bien, en inteligencia artificial generativa me refiero, porque como hemos hablado muchas veces, hay problemas de alucinaciones, hay problemas de memoria, en el sentido de que la gente muchas veces, si el contexto es muy grande, pierde datos por el medio. Entonces ya es complicado conseguir diseñar un agente que haga una cosa, como para pretender que un mismo agente haga 3 o 4 o 25 o 200 cosas a la vez y las haga bien. Eso a día de hoy no parece factible. Así que lo que estamos viendo cada vez más, y por eso digo que traigo esta noticia de desarrollo más por lo que puede venir que por lo que hay ahora mismo, lo que estoy viendo cada vez más es el modelo de multiagente. Usas agentes que cada uno de ellos es muy bueno en una sola cosa y construyes como un agente superior que lo que hace es coordinar a todos esos agentes individuales. Esa es, de hecho, la estructura con la que trabaja este framework que ha presentado Microsoft, este Magentic One. Lo que tiene este framework es un coordinador general al que llaman orchestrator y por debajo de él lo que tiene son, en concreto, 4 agentes individuales, uno para trabajar con ficheros, al que han llamado File Surfer, uno para trabajar con la web, para navegar y extraer información de webs, al que han llamado Web Surfer, otro para escribir código, al que han llamado Coder, y otro para ejecutar el código, al que han llamado Computer Terminal. Esto podría parecer que, al menos teóricamente, resuelve el problema de intentar que un mismo agente haga muchas cosas, porque lo que hacemos es, nuevamente, especializamos a cada uno en una tarea y le ponemos por encima un orchestrator que se asegure, digamos, de que cada agente hace su tarea. Claro, el problema al que se enfrenta esta idea de los multiagentes es, como pasa siempre, el mismo problema al que nos enfrentamos los humanos. Aquí al final estamos intentando reconstruir o replicar un modelo de inteligencia que es el que tenemos los humanos. Ya sabemos los humanos que siempre te acabas encontrando en cualquier proceso de control con el problema de quién vigila al vigilante. Bueno, en cualquier proceso de control no me refiero solamente en procesos de control técnicos o de ingeniería, sino en procesos de control puramente humanos. Cuando la gente se queja, por ejemplo, de que hay corrupción en política, ese es un problema sin solución, porque cuando se dice, no, lo que hay que hacer es poner a alguien que los vigile. Ya, ¿y quién vigila al que vigila? Porque si el que los vigila se corrompe, entonces se corrompen todos los que están por debajo de él. Entonces pones a otro para que vigile al vigilante. Ya, ¿y quién vigila al que vigila al vigilante? Y así puedes seguir hasta el infinito. Es cierto que cuantos más vigilantes pongas, por una cuestión puramente probabilística, más difícil es que todos se corrompan a la vez, pero en última instancia la probabilidad nunca va a ser nula. Esto aplica también a los multiagentes. El orchestrator, que tiene como misión coordinar a los agentes individuales y asegurarse de que cumplen la tarea que tienen que cumplir, puede ser, insisto, ese orchestrator el que tenga luego un problema de alucinaciones o de pérdidas de memoria y que por lo tanto haga mal su función de coordinar a los de abajo, con lo cual los de abajo pueden empezar a funcionar mal sin que el orchestrator se dé cuenta. Entonces, ¿esto por qué pasaría? Pues como al final supongo
como pasa en las estructuras humanas. Lo que habrá es probablemente varios orchestrators que harán una especie de votación, ¿no? Imagínate que en vez de un orchestrator pones, vamos a poner un número impar para asegurarnos, imagínate que pones 5, 3 para empezar, y lo que haces es que cada vez que se ejecute una tarea, los 3 orchestrators valoran si la tarea se ha ejecutado bien. Si al menos 2 de los orchestrators valoran la tarea como realizada, la damos por realizada y pasamos a la siguiente. Algo de ese estilo. Porque poner todos los huevos en una única cesta, en un único orchestrator, pues ya sabemos por la experiencia que tenemos los propios humanos con nuestros sistemas de control que es demasiado arriesgado. Si el sistema de control falla, falla todo lo demás. Hay un principio básico en cualquier sistema de seguridad y es que hay que tener redundancia. Y la última noticia de desarrollo de esta semana es sobre un paper que he leído interesante que se titulaba Imagining and Building Wise Machines, The Centrality of AI Metacognition, que sería algo así como imaginando y construyendo máquinas sabias, la centralidad de la metacognición en inteligencia artificial. El título del paper mola mucho, es muy para soltarlo en fiestas y además viene respaldado por primeros espadas de un montón de campos, porque este paper ha sido escrito por departamentos de Computer Science, pero también por departamentos de psicología. Ha participado el Max Planck Institute for Intelligent Systems, pero también el Max Planck Institute for Human Development. Han participado los del Allen Institute for Artificial Intelligence, los del AI al cuadrado, el Departamento de Psicología de Stanford, en fin, un montón de gente. El mensaje del paper viene prácticamente resumido en el título. Hay poco más que leer aparte del título. Se nota que hay mucho psicólogo y mucho humanista metido en el paper porque tiene mucha farfolla. O sea, es un montón de palabrería, párrafos de 10 líneas para decir cosas que se pueden decir en 2, pero bueno, hay que perdonárselo porque los humanistas piensan que usando palabras muy complicadas y usando muchas, dicen cosas muy complicadas. La mayoría de las veces dicen obviedades, pero esto lo vamos a dejar a un lado. Es ya sabéis, la sección de refunfuñamiento que hay en todos los episodios. El mensaje, digo, es el que aparece en el título, y es que para poder llegar a replicar la inteligencia humana, para poder hacer esa famosa inteligencia artificial general o inteligencia de nivel humano artificial, es necesario que la inteligencia artificial tenga metacognición. ¿Y qué es la metacognición? Pues como su propio nombre indica, es conocer lo que se conoce. O, en el caso de los seres humanos, no hables de lo que no sabes. Claro, aquí con la inteligencia artificial nos enfrentamos una vez más al mismo problema que nos enfrentamos con la inteligencia humana. ¿Cuántos seres humanos conocemos todos que no tienen metacognición? Es decir, que no saben qué saben y qué no saben. Y por lo tanto hablan de todo, opinan de todo y pontifican sobre todo, porque creen que saben cosas que no saben. Bueno, pues esa es la metacognición. La metacognición es saber qué sabes y qué no sabes. Y obviamente todas las inteligencias artificiales generativas que tenemos a día de hoy no tienen metacognición. Por eso alucinan, por eso contestan a todas las preguntas y por eso, como también por cierto le pasa a la inmensa mayoría de los humanos, nunca dicen no lo sé. Igual que es prácticamente imposible encontrar a un humano que cuando le haces una pregunta te diga no lo sé, pues a día de hoy es imposible encontrar a una inteligencia artificial generativa que cuando le preguntas algo te diga no lo sé. Así que es cierto lo que dicen en este paper, el camino a la inteligencia artificial humana, de nivel humano, general, como la queramos llamar, pasa por conseguir que la inteligencia artificial tenga metacognición. No solamente pasa por eso, es decir, ese es uno de los factores necesarios, pero no suficientes. Otro de los problemas, ya lo he mencionado muchas veces aquí, es conseguir que tengan memoria, como tenemos los humanos. La inteligencia necesita tener una memoria a la que pueda acceder y que no se pierda en el camino, como nos pasa hoy en la inteligencia artificial generativa con los contextos muy grandes. Así que, efectivamente, hay varias piedras que todavía necesitamos para construir el edificio de la inteligencia artificial generativa, general o de nivel humano, y esta metacognición es uno de esos problemas. Otra cosa interesante del paper es que, abundando en el tema de la metacognición, lo que empieza a asomar en el futuro es que si conseguimos que la inteligencia artificial desarrolle, emerja en algún momento esa metacognición, es muy probable que con la metacognición llegue automáticamente o esté muy cerca la consciencia. Y entonces estamos cada vez más cerca de tener que enfrentarnos a una pregunta
que antes o después se tendrá que hacer la humanidad, y es cómo trataremos a la inteligencia artificial cuando tenga conciencia. ¿Nos preocupará su sufrimiento? ¿Le daremos algún tipo de derechos? ¿Podrá reclamar algún tipo de bienestar la inteligencia humana artificial? Pues una vez más, esta es la parte chula de la inteligencia artificial, no solo, pero esta es una de esas partes chulas, en las que cuando te haces preguntas sobre la inteligencia artificial, por un efecto casi espejo, te lleva a hacerte preguntas sobre la inteligencia natural y, por lo tanto, sobre los seres humanos y sobre hasta qué punto los seres humanos somos algo más que lo que estamos cada vez más y mejor replicando de una manera artificial. Y termino ya con las píldoras, con la píldora, porque esta semana solo me ha parecido interesante una, y es que OpenAI ha comprado el dominio chat.com, que redirige a ChatGPT. Pero si sois muy vagos y os duele mucho las falanges de los dedos un día, pues en vez de teclear chatgpt.com, ahora podéis teclear simplemente chat.com y os llevará al mismo sitio. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.